Dice aquí la Biblia: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite compartir aquí con esta hermana congregación, Señor, que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas y también para esta comunidad. Gracias, Señor, por el liderazgo que tú has levantado aquí, por la luz que tú has encendido, Señor, en mi Catalina. Sigue prosperando este lugar. Sigue bendiciendo y liderando nuestra iglesia, Señor. Gracias por Mateo, gracias por Flor, gracias por su familia, gracias por cada líder, Señor, que se ha levantado a su lado para bendecir, Señor. Gracias por Luis, gracias por Marcelo, gracias por las mujeres de Dios también que tú has colocado en este lugar, que son de tanta bendición, Señor. Gracias, te alabamos. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La gran pregunta que responde este versículo es: ¿cómo es que el Señor quiere que nosotros hagamos la obra para Él? Otras traducciones arrojan luz acerca de este versículo. Y en su contexto enseñan que es maldito todo aquel que hace con negligencia, que no pone su mayor pasión y dedicación en aquella obra que está haciendo para Dios. No solamente es importante que nosotros podamos servir al Señor, también es muy importante la forma y el corazón con que nosotros hacemos esa obra para el Señor. En otra palabra, Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con excelencia. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con pasión. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas para Él con toda devoción, con todo nuestro recurso, con toda la fuerza que podamos anidar en nuestra mente y en nuestro corazón. Toda obra contraria a esta realidad, entonces el Señor no la recibe de la manera como nosotros creemos que Él la está recibiendo. El Señor aquí está demandando una manera y una devoción en cada cosa que nosotros hagamos para Él, que la hagamos con pasión. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos en el día de hoy, como iglesia y como pueblo del Señor. A mí me encantan las palabras del apóstol Pablo, cuando está allí escribiendo en el libro de Filipenses a la iglesia, y le dice: mira, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en la carne por causa de la obra del Señor. Entonces Pablo dice: bueno, si me ponen a elegir entre ambas cosas, estoy en entredicho, me ponen en aprieto, porque no sé qué elegir. Hermano, ¿usted cree que el cristiano en el día de hoy tiene ese dilema en su corazón? ¿Usted cree que eso arde en su corazón cuando él tiene la oportunidad de partir de este mundo y estar con Cristo? Pero cuando piensa en la obra, cuando piensa en el pueblo de Dios, en las almas que parten a la eternidad, entonces eso genera una confrontación en su corazón. Yo no sé qué elegir. ¿Usted en alguna ocasión ha tenido ese tipo de aprieto en su vida? Cuando usted va a tomar una decisión, ¿usted considera qué alcance, qué profundidad, de qué manera eso va a impactar a la obra del Señor en la que usted está y aún más allá? ¿Puede usted refrenar ciertas decisiones que usted va a tomar por causa de la obra del Señor?
Pues miren, estos son los dilemas a los cuales Dios quiere que nosotros nos enfrentemos en la vida. Estas son las grandes dificultades que el Señor quiere que usted y yo tengamos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra devoción a Él. Que la obra del Señor tenga un gran peso en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Y eso es lo que está diciendo aquí Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Nosotros sabemos que no siempre fue así. De hecho, hay algunas personas que para ellos hacer la obra del Señor no ha sido su prioridad. Yo quiero compartir brevemente algunas lecciones en esta mañana y quiero invitarle al libro de Jonás. Libro de Jonás. Porque hay muchas cosas que podemos aprender de este profeta. Jonás, capítulo 1. Nosotros no tenemos que presentar a este hombre. Creo que es uno de los profetas más conocidos de toda la Biblia. Si nosotros hiciéramos una encuesta en esta mañana entre los niños que están aquí, ¿quiénes no conocen del profeta Jonás? ¿O cómo te relaciona al profeta Jonás? Yo estoy seguro que todos los niños que están aquí levantarían su mano y hablarían de un gran pez que el Señor preparó y que se tragó a Jonás y que lo volvió a vomitar y que lo animó a seguir haciendo la obra del Señor. Jonás está en la primera línea de las enseñanzas que nosotros recibimos dentro de la escuela dominical, pero quizás no por ser un gran ejemplo para nosotros, porque sinceramente Jonás, dentro del ministerio profético, es uno de aquellos que dejan en entredicho al Señor. Jonás es un hombre que está allí en las Escrituras y es parte de los libros proféticos. Pero usted sabe que Jonás solamente tiene una sola profecía. Jonás está dentro de los libros proféticos. Jonás es un profeta que está allí hablando de parte del Señor al pueblo de Israel. Pero en su libro, aquí, en esta porción de las Escrituras, solamente encontramos una sola profecía. ¿Sabe cuál es, verdad? De aquí a 40 días, Nínive será ¿qué cosa? Luego, todo el libro se convierte en una biografía de la vida, del comportamiento y de la experiencia en torno a la vida de Jonás. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de Jonás? En el tiempo de Jesús, Jonás estaba en entredicho. De hecho, cuando los líderes religiosos tienen que hablar acerca de la región en donde se desarrolló o donde se crió Jonás, ellos dicen, bueno, mira, de la región de donde me están hablando, nunca se ha levantado profeta. Y Jonás era de esa región. O sea que cuando se hablaba de profeta en la Biblia, en el tiempo de Jesús, no tomaban en cuenta a quién, a Jonás. Lo ponen a un lado. Pero qué interesante que el Señor autentifica el ministerio de Jonás. Si hay algo que le da peso y profundidad a la obra de Jonás en el Antiguo Testamento, es que el Señor habló acerca de Jonás. Y lo pone como un tipo de su persona. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo de Dios esté 3 días y 3 noches. O sea que Jonás es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero hay cosas que hacen única a este profeta. Es el único profeta que rehúsa hablar en el nombre del Señor. Cuando todos los profetas están deseosos de compartir la palabra de Dios, Jonás no. Jonás está rehusando hablar en nombre del Señor. Es el único profeta que en vez de acercarse al Señor, lo que hace es huir del Señor.
Es el profeta que condiciona a Dios. Y por último, es uno de los pocos profetas en la Biblia que nosotros vemos reclamándole cosas a Dios. Jonás, capítulo 1, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Dice la Biblia, lejos de la presencia del Señor. Ahora, hay que enfocar bien a Jonás, porque a veces nosotros creemos que el libro de Jonás trata solamente de un pez, de un marinero, de un profeta que está en el vientre de ese pez y que luego va a proclamar esa misión que el Señor le está diciendo. Jonás es un libro que habla de la gracia y de la misericordia de Dios, Señor. Jonás es un libro que está lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Jonás es un libro que exalta el poder que tiene el Evangelio, hermano querido. Exalta el poder. Si hay algo que resalta allí en este libro, es el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas y donde nosotros estamos sirviendo al Señor. Jonás es un libro que exalta a Dios. Aunque nosotros hablamos mucho acerca de Jonás, pero aquí el personaje principal no es Jonás, ¿eh? El personaje principal, ¿quién es? Dios. Porque Dios es el protagonista de nuestra historia. Dios es el protagonista de nuestra realidad. No se trata de nosotros. Si hay algo que nosotros podemos ver en este libro, es que se trata del Señor, que se trata de Dios. Pero también este libro revela la decadencia que pueden haber en nuestros corazones. Las cosas que pueden estar escondidas debajo de capas y capas de activismo, de acciones que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Jonás es un profeta famoso en su tiempo. De hecho, hubo una victoria que el pueblo de Israel ganó basado en la promesa, en la palabra que hizo Jonás a todo el pueblo de Israel. Pero debajo de esta proclamación hay un corazón que necesita ser confrontado. Hay un corazón que necesita cambiar. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios, ¿verdad que sí? Que escudriña la mente, que escudriña nuestro corazón. Y Dios, que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, es aquel que quiere tratar con nuestro corazón. Porque por encima de todas las cosas, a Él le interesa saber el estado de nuestro corazón. Porque no solamente de nuestro corazón, dice la Biblia, mana la vida. También manan las motivaciones por las cuales nosotros vamos a servir a nuestro Dios. Si nuestro corazón es malo, a pesar de que las obras que estemos haciendo sean buenas, no cuentan delante del Señor. Para hacer las cosas que agraden al Señor, debemos hacerlo a su manera y con el corazón que a Él le agrada. Por eso es importante ver esta historia. Porque el llamado de Dios va a revelar ciertas cosas que hay en el corazón de Jonás. ¿Cómo comienza la tragedia? Bueno, en medio de esta crisis,
¿Qué hay en el corazón de Jonás? Él hace una cosa que es increíble. Dice la Biblia que él se levantó, pero no para hacer lo que el Señor le había dicho, sino para huir de la gloria del Señor. ¿Por qué Jonás se está huyendo? Bueno, en primer lugar, Jonás se está huyendo porque tiene una pobre visión de Dios. Tiene una pobre visión de Dios. Él quiere huir de la presencia de Dios. No puede ponerse en sintonía con Él. Piensa que las motivaciones de Dios son incorrectas y que Él no debía perdonar a Nínive. Noten que Él está, al igual que todos los paganos, asignando a Dios a un lugar específico. De hecho, en el tiempo de Ezequías, hubieron unas personas que pensaron que Israel ganó una batalla porque el Dios de ellos es el Dios de la montaña, pero si lo llevamos al valle ahí, él pierde. ¿Te das cuenta? Porque es por regiones. Este rey domina aquí, este Dios domina allí, este domina acá y este allá. Por eso que tienen muchos dioses, para garantizar en todo el terreno una conquista basada en ese Dios que se manifiesta en ese lugar. Pero Dios no solamente se manifiesta en Israel como piensa Jonás. La Biblia dice que la gloria del Señor llena toda la tierra. De hecho, David se pregunta: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si yo subo a los montes, si voy a los valles, si me voy a los fines de la tierra, allí estás tú. Pero Jonás está circunscribiendo a Dios a un área específica, pensando que Dios solamente se revelaba allí en Israel y que él podía huir. Hay una pobre visión de Jonás acerca de Dios. En segundo, Jonás se dejó seducir por su corazón. La vanidad bloqueó el corazón de este hombre y su compromiso con el Señor fue un mero formalismo. Cuando él está en el vientre allí y hace una oración, dice la Biblia: pagaré lo que prometí. De hecho, cuando Dios viene al encuentro con Jonás, aparentemente Jonás le dice al Señor: sí, yo voy a ir. O sea, Jonás le pinta a Dios una historia. ¿Tú quieres que yo vaya para Nínive? No hay ningún problema, yo voy a ir. Pero Jonás se levanta, arma su mochila, coge un barco y se va para otro lugar. Ya engañé a Dios. Engañé a Dios. Me salí con la mía. Aquí Dios no me va a decir nada. Aquí Dios no me va a llamar la atención. Estoy lejos de Dios. Él está allá en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Él se dejó seducir por su propio corazón. Jonás está definiendo las cosas. Jonás está poniéndole condiciones al Señor. Dios está revelándole, comunicándole una verdad a Jonás, pero él está cuestionando, no la está pidiendo con pasión. Noten allí versículo 1, vino palabra de Jonás, de Dios a Jonás: levántate, ve a Nínive, proclama en aquella gran ciudad, porque su maldad ha llegado delante de mí. Y nosotros sabemos lo que significa que una maldad suba delante de Dios. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad que sí? Cuando Dios fue a encontrarse con Abraham camino a Sodoma, Él le dice: mira, voy para Sodoma, voy a juzgarle. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás sabía muy bien qué pasaba cuando esa maldad subía delante de la presencia del Señor. Él tenía oportunidad para que el Señor haga estrago en medio de los enemigos acérrimos de Israel. Pero el encuentro de Dios con este pueblo a través de Jonás no solamente revela la severidad de su juicio, también revela su gracia y su compasión, porque el Señor está lleno de misericordia. Su compasión es infinita. ¿Usted sabe por qué Dios no pudo perdonar a Sodoma y a Gomorra?
porque no pudo encontrar ni a 50 justos, no pudo encontrar a 25 justos, no pudo encontrar a 10 justos. A Abraham le está diciendo, ¿cómo, Señor? Mira, si hay 5. ¿Usted se dio cuenta? Por amor a esos 10, por amor a esos 50, por amor a esos 25, yo lo voy a perdonar. Pero el problema de Sodoma y Gomorra, que no habían personas allí que frenaran y sobre los cuales Dios manifestara su gracia y su bondad. Pero ese es su deseo, hermano, porque ese es el Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de compasión. Pero Jonás está viendo esta oportunidad para él cobrarse venganza de los enemigos del Señor. Nínive, por muchos años, había esclavizado, había subyugado, había impuesto su maldad sobre la nación de Israel. Había sido un instrumento de Dios para castigar a la nación de Israel en su pecado. Y Jonás está allí insensible frente a las necesidades que el Señor está viendo. Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. Toma una nave, paga su pasaje y se va lejos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Punto y seguido, en mi Biblia dice así, ¿verdad que sí? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En medio de esta tempestad, en medio de esta turbulencia, todos los marineros están con miedo, están buscando la manera de salvar las naves, de salvar su vida. Pero Jonás tiene la cachaza de bajar al fondo del barco y echarse a ¿qué cosa? A dormir. Había una necesidad en ese momento, pero Jonás no está respondiendo de la manera como se esperaría que un hombre de Dios respondiese en ese momento. Todo el mundo está clamando a su Dios, menos Jonás. Todo el mundo siente la urgencia del momento, pero Jonás no. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: pero ven acá, ¿qué tú tienes? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Noten, hermano, que es el cristiano que tiene que animar al mundo a buscar a Dios, ¿verdad que sí? Pero aquí ocurre todo lo contrario. Aquí es el mundo que está animando a Jonás. Aquí es el mundo que está despertando a este hombre del sueño, del letargo que tiene, de la insensibilidad. ¿Qué es lo que tú tienes? Y el mundo de alguna manera nos hace entender a nosotros esta realidad. Cuando nosotros no estamos operando, cuando nosotros no estamos sirviendo y cuando estamos dando lo mejor en medio de eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. De hecho, y discúlpenme lo que voy a decir en este momento, cuando yo venía para acá, me paré un momento en mi casa y frente a mi vecina habían 5 personas con un librito en la mano y con una revista en la mano, hablando de quiénes son los mansos que van a heredar la tierra. Y eso para mí me dio un dolor en mi corazón. Porque ese es un inconverso hablándole de esperanza a otro inconverso. Eso es un ciego guiando a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar, hermano? Ambos van a caer en el hoyo. Pero nosotros que tenemos la luz del Evangelio, que tenemos la vista del Señor, que comprendemos el final de ello, a veces estamos durmiendo allá en la bodega del barco. Todo está sucumbiendo
a nuestro alrededor, hermano. Todo se está dañando, todo se está desmoronando, las familias se están desbaratando, los hijos se están criando de cualquier manera, la gente está perdida, confundida, no sabe a qué mirar, a quién buscar, a quién preguntarle. Y a veces nosotros no somos la respuesta a la necesidad de ese mundo con tanta necesidad, con tanta precariedad, hermanos. Jonás en el barco y los marineros tienen que decirle, mira, ¿qué es lo que te pasa? Levántate, clama. Yo no sé cómo usted puede ver si usted ha estado en medio de una tormenta en un barco. ¿Usted alguna vez ha estado en una tormenta en un barco? Nunca, ¿verdad? Mi papá era marino y yo me pasé muchos días de mi niñez ahí en el muelle visitando a mi papá. De hecho, cuando él hacía una de las suyas y le dejaban preso, teníamos que llevarle la comida también, porque así pasa. Y yo aprendí a estar tranquilo. Disculpen. Muy pocas veces yo me he mareado en un barco, muy pocas veces. Pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Catalina. ¿Qué ha ido a la Catalina? Cuando usted va, es un cachú, ¿verdad que sí? Bien bonito, un paseo, en una piscina. Pero como la marea cambia cuando ellos vienen de allá para acá a las 3 de la tarde, la marea cambia cada 6 horas. Nosotros salimos con la marea a favor, pero cuando uno viene generalmente tenemos mitad. Oiga, mis hijos son unos maduros que si usted no tiene el corazón, el estómago bien firme, es muy probable que usted se maree. Miren, y ese mareo puede llevar a cualquiera al borde de la desesperación. Yo de hecho una vez llevé a unos gringos a la Catalina y de allá para acá venía un tipo mareado, malo. Él estaba arriba, sentado en una silla en los marcos del barco, y él estaba rojo, un tomate, malo, mareado, perdido. Y en un momento ese hombre me dice, él no aguanto más. Me dice él, tírame. De verdad, hermano, me dijo así, él, tírame, no voy más, tírame. Yo, hermano, ya estamos llegando, estamos entrando, no se preocupe. Mira, ese hombre tenía una desesperación. Él prefería lanzarse al agua y terminar por eso. Ahora, usted puede tomar ese momento y multiplicarlo por 1000 para entender lo que estaba ocurriendo aquí en este pasaje. Esta no fue una tormenta que preparó el huracán George, ni Fiona. Esta fue una tormenta diseñada por el mismo Dios. Estaba diseñada para llevar a estos marineros al borde de su desesperación. Pero estaba diseñada para trabajar en el corazón de Jonás. ¿Y qué se necesitaba para despertar a Jonás? No cualquier tormenta. Se necesitaba una tormenta especial para hacer entender a este hombre. Pero noten algo, hermano. Dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. Y entonces dice la Biblia que la suerte cayó sobre quién. ¿Quién era el problema en el barco? ¿Usted se imagina? Que en una empresa haya, como decía mi papá en mi casa, un escape. Y que todo el mundo se esté preguntando quién es. Y cuando chequean la cámara, cuando enfocan bien el lente, digan, miren, aquí está el problema. Y ahí salga de que él te deja. ¿Usted se imagina lo que es eso? Señores, este es un cuadro del mundo en el que nosotros vivimos hoy muchas veces. Jonás aquí es el gran problema. Y noten que el Señor está trabajando principalmente con el corazón de este hombre. Y dice la Biblia allí. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal?
¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo como, hermano, más y más. Los marinos sabían que aquí estaba pasando algo sobrenatural. Y dice la Biblia, versículo 12, y él respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se los aquietará. Jonás dice, ¿saben qué? Yo le voy a pedir perdón al Señor. Jonás dice, ya Señor, entendí, voy a cambiar. Jonás nos dice, la lección está clara. No puedo ir en contra de los designios del Señor. La actitud de Jonás es la siguiente. Prefiero morir antes de hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Prefiero morir. Miren hasta dónde llega la obstinidad de este hombre. Yo escribía hace días una frase. A veces la soberbia y el orgullo son un freno para nosotros alcanzar esa fidelidad y esa felicidad que el Señor promete en su palabra. A veces nuestros problemas están a un tiro de humildad. Yo he hablado con padres en las últimas épocas que se resisten a perdonar. He hablado con hijos que se resisten a perdonar. Y Jonás aquí está dispuesto a morir antes que bajar la bandera de su vida. Permitir que el viento del Señor guíe su vida. Jonás le dice a la multitud, mira, mejor prefiero morir. Pero lo que él no sabía es que el Señor tiene una salida a toda la respuesta del corazón nuestro. Nadie va a tomar desprevenido a Dios. Nadie le va a sacar un as debajo de la manga. A ver qué tú vas a hacer ahora conmigo cuando ellos me tiren al agua. Yo voy a ver si tú vas a seguir, y perdóname la palabra, embromándome la vida. Yo voy a ver qué tú vas a hacer ahora. Jonás cree que tiene la respuesta a su situación, ¿verdad que sí? Ya que él no es capaz de él mismo quitarse la vida, utiliza a los marineros para que los jondeen y se acabe todo. Pero la misericordia del Señor, hermano, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y se renuevan día a día. Dios nunca se cansa de tratar con nuestro corazón, hermano. Dios nunca se cansa de tratar con nuestra vida. A mí me encanta la palabra que dice Jehová a Jacob cuando va de camino a donde su tío Labán. No te voy a dejar hasta que tú hagas lo que yo te he dicho. No se trata de que si tú lo vas a hacer. Es mi palabra que garantiza que eso va a suceder.
Es mi soberanía que se va a cumplir sobre tu vida. Y es mejor alinearse con el plan de Dios, hermano. Es mejor siempre ir a favor del viento de Dios que ir contrario a su voluntad. ¿Qué pregunta Job? ¿Hay alguien que se levante contra Dios y le fue bien? ¿Usted ha visto a alguien que se ha inventado un plan alterno ante Dios y le ha ido bien? Eso es lo que pregunta Job en su libro. ¿Usted ha visto a alguien que fue en contra de los designios de Dios y que le fue bien y que prosperó? Asaf tiene una lucha en su corazón porque él dice, ven acá, pero parece como que a lo malo le va mejor. Y hay una pequeña distorsión por un tiempo, pero tarde o temprano nosotros vamos a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve, hermano. Wow. Pero ellos están tratando de salvar a Jonás. A pesar de que Jonás le dice que lo tire al agua, dice la Biblia, versículo 3, si aquellos hombres trabajaron para hacer volver a andar la tierra, mas no pudieron, porque una vez más el mar se iba enverdeciendo más y más contra ellos. Yo no sé si usted ha visto unos muñequitos que hay uno que tiene como una nubecita arriba. Parece como que la tormenta la mataba ahí en ese lugar. La nube como que lo está persiguiendo a ellos. ¿Ustedes están entendiendo? Como que nada más ellos ven todo bien por allá y aquí llevan eso lo que lo trajo. Entonces clamaron a Jehová, te rogamos, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Versículos 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y qué cosa increíble, hermano. El mar automáticamente, ¿qué cosa? Se aquietó. Ya lo que iban a hacer los marineros cumplió su propósito. Sí, porque a veces Dios levanta a personas para cumplir un propósito en tu vida, ¿sabes eso? Dios a veces levanta situaciones para tratar con tu vida. A veces pone gente cerca de ti para que tú puedas comprender ciertas realidades que tú en ese momento no estás viendo. Y van a estar ahí hasta que cumplan su propósito de parte de Dios en tu vida. Un vecino que te echa la basura, un perro que te hace cumplir delante de la casa, todo lo que tú quieras. Eso está cumpliendo un propósito delante del Señor. Tan pronto cumple su propósito, ya se acabó todo. Pero Dios sigue tratando con nuestra vida, dice la Biblia. Pero, versículo 7, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué te crees? Las lecciones más profundas de la vida la aprendió Jonás, enredado en las algas del estómago de un pez. ¿Hasta dónde Dios tiene que llevarnos a nosotros, hermano, para hacernos recapacitar? ¿Hasta dónde Dios tiene que llevarnos a nosotros para hacernos entender? A veces hay corazas que son duros. ¿Vieron esas nueces que usted compra en diciembre? El coquito adentro es sabroso, pero la cáscara es dura y hay que darle con fuerza para romperla. A veces hay cáscaras que están allí bloqueando nuestro corazón y Dios tiene que utilizar su martillo para hacernos despertar, para hacernos reflexionar, para tratar con lo íntimo de nuestro corazón, eso que solamente el Señor puede ver. Si tú hubiese preguntado en Israel, ¿quién es el profeta Jonás? Wow, todo el mundo hubiese tenido una buena opinión de Jonás, yo te lo aseguro a ti. Pero Dios tuvo que llevarlo a ciertas condiciones para que Jonás pudiera conocerse a sí mismo. Jonás en el vientre de este pez comienza a recapacitar. Esa es una de las oraciones más profundas que nosotros podemos ver en toda la Biblia. Capítulo 2 dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Esta palabrita entonces, ¿verdad? Es un contraste. Es el resultado de una experiencia.
que a veces puede durar una semana, un mes, a veces puede durar un año, 10 años, 30 años. Solamente el Señor sabe. Pero ahí vino ese milagro en la mente y en el corazón de este hombre. Entonces, Jonás oró a Jehová. Él está renuente a orar arriba del barco. Pero aquí comienza a invocar al Señor. Lo que no pudo hacer la bodega, ni el ejemplo de los maridos, lo hizo el viento. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿En qué lugar, hermano? ¿En medio de qué cosa? ¿Usted sabe qué dice el profeta? Jeremías, en su angustia lo buscará. Invoqué a Jehová en mi angustia. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi alma de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré el sacrificio. ¿Pagaré qué cosa? La salvación es de quién? La salvación no es mía. Nosotros simplemente somos administradores. Somos un medio. Somos una herramienta que el Señor utiliza. La gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Nosotros no sabemos quién se va a convertir o quién no se va a convertir. Eso lo sabe quién. El Señor. Nosotros no podemos hacer nuestra la gracia de Dios y dispensarla de la manera que nosotros querramos. La Biblia simplemente nos dice: ir y predicar el Evangelio. ¿A cuántas criaturas? A todas criaturas. El que está borracho, el que está cuerdo, el que parece bien, el que parece mal, el que vive cerca, el que dice lejano. De hecho, hay veces que dicen: este no se va a convertir, y se convierte. En la iglesia nuestra hubo un diácono que trabajó por más de 30 años en la iglesia. Fue un hombre de Dios que vivió para el Señor. Pero ¿saben una cosa? Él llegó a la iglesia un domingo de fin de año, muerto de una mujer, se arrodilló frente al altar, recibió a Cristo, y de ahí en adelante, ¿sabe qué hizo? Vivió para el Señor. Dios obra de una manera sorprendente, a veces tan misteriosa. Nosotros no somos capaces de comprender cómo el Señor va a obrar. Simplemente tenemos que hacer lo que Él nos dijo que haga y dejar todo lo demás en la mano del Señor. Y mandó Jehová al pez que vomitase a Jonás en tierra. Y ahí viene la parte más bonita. Jonás se levanta y va ¿a dónde? A Nínive. ¿Sabe qué me sorprende de este libro de Jonás? Que Jonás es el profeta más exitoso de toda la Biblia. Es el evangelista que ha alcanzado más almas para Cristo. Dios tiene que seguir tratando con Jonás. Pero nota, Jonás no llega diciendo: mire, el Señor Dios ha tratado con mi vida, yo he pasado por un tiempo de calamidad, yo entendí que el Señor es soberano. No.
Jonás comenzó a caminar por la calle y no decía más que de aquí a 40 días, Nínive será ¿qué cosa? ¿Ese es un mensaje de amor o de juicio? Él está haciendo la obra del Señor de una manera megalanaria. Él no lo está haciendo con pasión. Él no está viendo las almas que están partiendo la eternidad sin Cristo. No es eso lo que domina su corazón. Él sabe que no puede hacer nada que el Señor quiera que él haga. Entonces dice, bueno, lo voy a decir, se acabó todo. Nínive será destruida en aquel 40 días y se acabó. ¿Y sabe qué? Se sentó en una colina a esperar el juicio de Dios sobre la ciudad. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sorprendentemente, dice la Biblia, toda la ciudad reacciona al mensaje de Jonás. Llevó la noticia al rey y dice la Biblia y proclamó ayuno hasta en la bestia de la ciudad. Y toda la ciudad comenzó a entender quién era Dios. Dice la Biblia, y el rey dijo, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en su mano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Dice la Biblia, versículo 10, y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les, y se arrepintió del mal que le había dicho que les haría. ¿Y qué dice la Biblia? Yo creo que ya el tiempo es suficiente, hay que parar aquí, ¿verdad? Pero yo le invito a que usted vea ahora cómo reacciona. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo no está contento? No tiene lucha en su corazón. O sea, como la canción de Claro. Él está avanzando en cada temporada. Hay una temporada en la que está contento y hay una temporada en la que está luchando. Así está, ¿no? Pero a mí me encanta lo que dice Jonás capítulo 4, versículo 11. Voy a empezar desde allí. Dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú ni le hiciste crecer? Que en el espacio de la noche nació y en el espacio de la noche pereció. Y no tendré yo piedad de mí. Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿No tendré yo compasión? Sí, hermano. Nuestro Dios es muy compasivo y misericordioso. Y cuando nosotros estamos viviendo para Dios, cuando nosotros estamos cerca del Señor, vamos a tener un corazón compasivo y misericordioso. Misericordioso. Cuando estamos en sintonía y en comunión con el Señor, vamos a tener un corazón compasivo y como más, y misericordioso. Y vamos a amar como Dios ama. Y vamos a hablar como Dios le hablaría. Y vamos a esforzarnos como el Señor se ha esforzado. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que la gracia del Señor esté disponible para esa persona en cualquier lugar donde esté. Dios quiere usar personas. Dios quiere usarlo a ti. Y si hay una cosa, si hay algo que nos dice la Biblia que nos hace sabios, es ganar alma para el Señor. Y el que gana alma, que dice la Biblia, es sabio. Sabio. Y el que gana un alma, el que hace que el pecador se arrepienta de su pecado, hermano, gana un alma. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cubre tu tipo de pecado. Ojalá que de esta mañana tú puedas reaccionar. Si tú crees que necesitas arreglar algo delante del Señor, tú te puedes arreglar. Quizás en muchos aspectos no parecemos arreglar, en muchos aspectos. Cada día debemos analizar nuestro corazón porque me engaña. A veces hasta nos justificamos. No, es que nunca oye. Tú no ves cómo ellos son, Señor. Y tú comienzas a justificar el hecho de no hablarle, de no decirle. Tu compromiso es hablar.
deja la respuesta en la mano del Señor. Mira qué mensaje tan sencillo y cuán profundo llegó a ser, cuán efectivo llegó a ser en la mano del Señor.